Buenos días a todos y todos los participantes. Vamos a dar un par de minutos mientras que se terminan de integrar las personas que nos están haciendo falta. Entonces, en un momentito estaríamos iniciando. Gracias. Buenos días nuevamente a todas y todos los participantes del día de hoy. Y vamos a dar ya inicio a las demás personas que falten incorporarse. Poco a poco van a dar. Entonces, de nuestra parte ya lo vamos a iniciar. Muchísimas gracias. Le damos la más cordial bienvenida al seminario Cambios Operativos en Empresas al quedar sin efecto la plataforma de SIGREP. Mi nombre es Carla Fernández y soy parte del equipo de Colegal Abogados y hoy tendré el gusto de acompañarles junto con Javier Monge. Agradecemos mucho su presencia. Sabemos que el tema que nos convoca hoy genera muchas dudas e inquietudes y esperamos que la sesión les sea de mucha utilidad para todas las personas y las empresas representadas aquí. Este seminario tendrá como expositor al licenciado Javier Monge Rodríguez, socio fundador de la firma de Colegal Abogados, la cual cuenta con una trayectoria de más de 20 años, siendo una firma legal especializada en ambiente y seguridad humana, mejor consolidada en el mercado costarricense.
Algunas de las personas aquí presentes han tenido oportunidad de trabajar codo a codo con nuestro expositor y conocen de primera mano su excelencia profesional y su calidad humana. Para aquellos que aún no le conocen, Javier tiene más de 20 años de ejercicio profesional en asuntos legales y cuenta con una sólida experiencia en las materias de nuestra especialización, así como también en derecho corporativo y en temas de contratos. En la firma es él quien lidera las auditorías de cumplimiento ambiental y seguridad humana en Costa Rica y en Centroamérica. Además, asesora a las empresas en sistemas de gestión de, por ejemplo, las normas ISO. Así que estamos en muy buenas manos para entender a fondo qué implica la decisión del Ministerio de Ambiente al dejar sin efecto el uso de la plataforma de SIGREP y cómo adaptarnos al nuevo procedimiento. Agradecemos a las personas participantes que sus consultas o comentarios nos los envíen mediante el chat para que al finalizar la presentación del expositor, esas sean debidamente atendidas o bien les daremos la palabra y podrán participar directamente. Adelante, Javier, le escuchamos con atención. Buenos días, gracias Carla, muy amable por la presentación. Eh, Muchas gracias por conectarse a este espacio. Eh, Muchos de los que están conectados, pues los conozco personalmente y otros, pues un gusto saludarlos y agradecerles. Este, Básicamente, el seminario de hoy, la pregunta es, ¿qué pasó con SIGREP? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque veníamos trabajando de una manera, veníamos trabajando con un sistema que funcionaba, que era, digamos, eh, digamos, ágil, digamos, no le veíamos como mayor tema trabajar con el SIGRET. De hecho, la mayor parte de los comentarios que hacían nuestros clientes sobre el sistema eran positivos, ¿verdad? eh, Facilitaba mucho la coordinación de las salidas de los residuos peligrosos, facilitaba la información de peligrosidad de los residuos, los gestores que estaban autorizados para tratarlos, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Los que ya utilizaban el sistema eh, quedaron como con un sinsabor de por qué volvimos otra vez al papel, bueno, digital, o sea, ¿por qué otra vez hay que llenar un Excel? ¿Por qué otra vez, verdad? Em, ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, más allá de las razones, digamos, políticas, yo me voy a enfocar en las razones legales de por qué se dio ese cambio, para que ustedes entiendan, para que entiendan por qué fue lo que pasó y un poquito de antecedentes de este sistema. Em, Y también entender, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Porque estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera y ahora me cambian las reglas del juego. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y los que no habían utilizado en el sistema, entonces igual, ¿qué tengo que hacer ahora? Em, Nuestra, esta parte, como les digo, es 100% legal, no vamos a adentrarnos en temas técnicos sobre caracterizaciones o sobre temas de peligrosidad del residuo, porque nosotros, para eso hay profesionales de la rama, ¿verdad?, que se dedican a este tipo de temas, profesionales en química, ingeniería química, ambiental y demás. eh, y seguridad laboral, que ese es el tema, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la parte legal, que es lo que hemos hecho durante tantos años, para complementar eh, esta parte técnica también. Entonces, aquí vamos a hacer una breve presentación eh, con un poquito de antecedentes también. Y bueno, eh, aquí ya debería estarse compartiendo. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Y listo, Carla, nada Ahí ya más. está. Ajá, Ah, ya está en perfecto. pantalla completa. Eso te iba a preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. El SIGREP. ¿Qué es el SIGREP? El SIGREP era o fue
¿verdad? Porque ya ahora vamos a tener que hablar en pasado. El SIGRE fue una plataforma que fue una iniciativa de la Contraloría Ambiental, que es un departamento que forma parte del Ministerio de Ambiente y Energía, creada por la Ley Orgánica del Ambiente en los años 90, 96, em, y que en sus inicios pues pretendía ser un mecanismo de respuesta a una legislación que ahorita vamos a comentar para que se facilitara el intercambio de la información entre el ente generador, el gobierno y el gestor de residuos. Fue una iniciativa, como les digo, de la Contraloría Ambiental y se utilizó durante muchos años. Incluso tuvo actualizaciones informáticas. Y como les decía, hasta hace unas semanas o meses, unos cuantos meses, pues estuvo funcionando y no hubo mayor tema. Em, Vamos a enfocarnos en temas de residuos peligrosos, ¿verdad? Porque esta, digamos, por la temática que vamos a abordar, no nos vamos a detener mucho en el detalle del tema de residuos, ¿verdad? Eh, Más adelante, muy posiblemente, hagamos otros seminarios para ver temas específicos sobre temas de residuos, pero ahorita, por lo sucedido, lo acontecido con el SIGRE, tenemos que enfocarnos en el tema de residuos peligrosos. Legalmente hay tres tipos de residuos, que son los ordinarios, los de manejo especial y los peligrosos. Esa es la clasificación legal que viene en la Ley de Gestión Integral de Residuos número 8839. Que de ahí se deriven otro tipo de subclasificaciones o que ustedes tengan clasificaciones internas en sus empresas, en sus organizaciones, no hay ningún problema, pero hay que tener claro que legalmente esas son las tres categorías legales, repito. Entonces nos vamos a enfocar en el de residuos peligrosos, porque al final todo este tema del SIGREP es exclusivamente está exclusivamente enfocado al tema de residuos peligrosos. Si es un residuo peligroso, ¿qué es un residuo peligroso? La ley los define aquellos que por su reactividad química, características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición pueda causar daños a la salud del ambiente. ¿Qué determina la peligrosidad del residuo? Bueno, eso se va viendo desde el origen de la materia prima, ¿verdad? Que estamos utilizando, desde los químicos que estamos utilizando, que eventualmente se van a convertir en residuos peligrosos, que se van a mezclar con otros, ¿verdad? Por eso que esto es información técnica y yo creo que pues eso lo podemos tener un poco claro, ¿verdad? Y cada residuo tiene su tipo de peligrosidad y su caracterización. No nos vamos a enfocar en el punto específico de cómo caracterizar un residuo peligroso, ni, ¿verdad? Porque eso lo podemos ver en otro momento. Ahorita nos interesa saber que el SIGREP era específicamente para la notificación de residuos peligrosos, el traslado de los residuos peligrosos hacia el gestor. ¿Ok? Hay varias normas, ¿verdad? Esta que estamos viendo aquí es algo muy general, que es única y exclusivamente para efectos de este capacitación o seminario que estamos dando. El marco general es la ley, ¿verdad? La ley para gestión integral de residuos y su reglamento. Después tenemos un reglamento, que este es el clave, es el tercero, el 27001. Este es el reglamento clave que vamos a enfocarnos hoy, ¿verdad? Porque de aquí es de donde podemos entender de dónde surgió el SIGREP y por qué ahora lo han suspendido. Vamos a ver que este reglamento sigue vigente, no se ha derogado, o sea, desde ya les digo, las obligaciones que están contenidas en este decreto están vigentes, no se han derogado. Lo único que sucedió fue que hay una plataforma tecnológica, ¿no? SIGREP, que quedó sin efecto, que ya no se utiliza. Pero todas las obligaciones que están contenidas en el 27001 siguen vigentes. Ahora las vamos a repasar. El cuarto reglamento que menciono era porque es el relacionado con los desechos infectocontagiosos. ¿Cuáles son esos residuos? Por ejemplo, los que se generan
en establecimientos de salud, consultorios médicos, odontológicos, también los que se generan en procesos como laboratorios de microbiología, ¿verdad? Estos desechos infectocontagiosos estaban excluidos por ser normativa especial del SIGREP. Entonces, en el SIGREP no se reportaban o no se reportan o no están bajo el alcance del decreto 27001 en los anexos que ahora vamos a ver. Por eso lo dejé ahí para también tener claro temas de exclusiones. Y el último reglamento es un reglamento que se hizo en el 2019 en donde el Ministerio de Salud crea o regula una plataforma distinta al SIGREP que le llamó SINIGIR, ¿verdad? Reglamento que aún sigue vigente. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco esto, porque ¿cómo es esto de que tenemos el 27001 vigente, pero el SIGREP está suspendido, pero tenemos un reglamento con el SINIGIR, pero es que el SINIGIR no está funcionando? Ahorita vamos a explicar un poco este enredo para que todos tengamos claros qué es lo que está sucediendo y qué es lo que viene a futuro. Entonces, esto es la legislación ahorita que nos vamos a simplemente enfocar, ¿verdad? Hay un montón de legislación de residuos. Costa Rica está muy regulada en materia de residuos, ¿verdad? Pero como les digo, ahorita vamos a enfocarnos para efectos de este seminario en este marco normativo. Una de las cosas importantes desde el punto de vista documental, y como les digo, este 27001 que sigue vigente, ojo que dice 27001-MINAE, ahorita les cuento qué es eso de guión MINAE. Tiene tres documentos importantes. El anexo uno, ¿verdad? Que tiene que ver con la información del generador. El anexo 3, que es una boleta de acumulación y almacenamiento. Y el anexo 5, que es un manifiesto de transporte. Todos estos documentos no se han derogado, no se han eliminado, ¿verdad? Estos anexos todavía están vigentes. No ha habido ninguna reforma reglamentaria que los haya eliminado. ¿De acuerdo? Siguen vigentes. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, aquí tenemos, les comparto un correo de la Contraloría que nos, que nos compartió don Olman Mora, que es el nuevo Contralor Ambiental, porque, nada más devolviéndome, porque resulta ser que si nos vamos a estos anexos, el de la información generada de la boleta del manifiesto, el uno y el 5 tienen como la misma información, ¿verdad? Entonces, una de las dudas de nuestros clientes era, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos el anexo uno que hay que llenarlo y hay que mandarlo a la Contraloría, y tenemos el anexo 5 que ahora dice que también hay que mandarlo a la Contraloría y que hay que mandarlo por correo. ¿Qué hacemos? ¿El uno, el 5? ¿Hacemos el uno y el 5? ¿O qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, la respuesta está en este correo. El anexo 5, el manifiesto comprende la información del anexo uno. Por lo tanto, por lo tanto, bajo esta correo o bajo esta duda que nos resuelve don Olman, vamos a entender que el anexo 5, que es el manifiesto, va a cubrir la información del anexo uno. Por lo tanto, únicamente vamos a llenar el anexo 5, el manifiesto, y ese va a ser el documento que vamos a enviar a la Contraloría, al correo de la Contraloría con copia al gestor. Repito, el 5 es, por decirlo así, el que va a tener validez y prioridad. ¿Por qué? Porque si vamos a ver el uno, el mismo Don Olman nos está diciendo la información que contiene el anexo uno, que es el manifiesto, cubre la información del anexo uno. Entonces no vamos a estar duplicando información, porque más bien lo que quieren es, digamos, simplificarlo. El anexo 3, vamos a ver los anexos. Ese es el anexo uno. Para los que utilizaron o llegaron a utilizar el SIGREP en su momento, cuando uno ingresaba al SIGREP, uno tenía que llenar
el perfil del residuo. Y el perfil del residuo cumplía el contenido de este famoso anexo 1, que es la hoja de identificación del residuo peligroso, con toda la información y la caracterización y la rotulación del residuo, del tipo de residuo. Entonces, cuando ustedes entraban al SIGREP, ustedes llenaban un perfil por cada tipo de residuo, ¿de acuerdo? Em, esa información de perfil de residuo respondía al anexo 1. Pues ya este anexo 1, en palabras de Don Olman, no en palabras mías, quedaría cubierto por el anexo 5. ¿Ok? Entonces vean de una vez para ir tomando ahí apuntes. El anexo 1 está vigente, pero ya no hay que llenarlo ni hay que mandarlo a la Contraloría porque vamos a mandar el anexo 5, que es el manifiesto. ¿De acuerdo? En palabras de Don Olman. Número 2, el anexo 3, la boleta de acumulación. Esta boleta es como un inventario. Esos ustedes los tienen que tener en sus bodegas de residuos peligrosos. Pueden llenarlas a mano o pueden llevarlas digitales, como ustedes quieren, pero básicamente las boletas de acumulación lo que tienen, o el espíritu de esta boleta es llevar el control del tiempo de almacenamiento del residuo dentro de la bodega o del área de almacenamiento, porque por legislación uno no puede tener más de un mismo tipo de residuo más de un año almacenado. Eso está también en el 27001. Ni tampoco puede tener más de 3.785 litros almacenados por un mismo tipo de residuo. Algunas empresas este problema no lo tienen porque a veces tienen salida 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez al mes, entonces nunca van a llegar al año, ¿verdad? Pero así estaba en la legislación, porque recuerden que el 27001, si lo notaron, fue publicado en 1998, cuando no teníamos ley, cuando no teníamos de residuos, cuando no había un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, así quedó. Pues en ese momento, y ahorita así es como está vigente, no más de un año, usted puede tener un mismo de tipo de residuo almacenado en sus bodegas. Entonces usted lo que hace es llenar esta boleta por tipo de residuo, ¿verdad? E ir anotando, conforme va ingresando a la bodega, va anotando los residuos que va almacenando, y en el momento en que ustedes hacen la salida con el gestor, esta boleta la cierran y hacen una nueva. Esto es básicamente esto es un inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno hace una revisión, la autoridad, una auditoría legal, por ejemplo, uno lo que revisa es que lo que está en la bodega coincida con la boleta de acumulación. Si usted dice que usted tiene 3 kilos de trapos contaminados con aceite, esos 3 kilos contaminados con aceite están en un estañón y se puede cotejar la información de la boleta con la realidad del almacenamiento. Esa es la boleta de acumulación. Esta no se presenta en ningún lado. Esto es un documento totalmente de uso interno. Ahora sí, vamos con el manifiesto. El manifiesto, ¿verdad? Antes, cuando estaba el SIGREP, el manifiesto se llenaba en el sistema, ¿verdad? Entonces se llenaba el sistema, ya el sistema tenía ligada la ficha de emergencia, tenía ligado el gestor autorizado, ya tenía ligado el perfil del residuo, y simple y sencillamente usted en el mismo sistema documentaba todo y se autorizaba la salida. Y esta palabra que estoy utilizando, se autorizaba, es lo clave. Y ahora vamos a ver, porque de esto es la razón por la cual el SIGREP está quedando sin efecto. Porque lo que la legislación decía, y ahora lo vamos a ver, es que, o dice, porque todavía está vigente, es que la información hay que enviarla a la Contraloría. En ninguna parte de la legislación dice que había que pedirle autorización, permiso, licencia, como quiera llamarle, a la Contraloría. No lo dice. Se volvió una costumbre que la Contraloría, a través del SIGREP, ¿verdad?, autorizara estas salidas. Pero esa autorización nunca tuvo un fundamento legal. Fue una costumbre.
Y todos, y fue aceptado, todo lo aceptaron, los generadores, los gestores, todo, porque al final la verdad es que el sistema era bueno, pero tenía un problema legal. No tenía fundamento legal. Este sistema no tenía fundamento para que se otorgaran autorizaciones. Este anexo que ustedes ven aquí es tal cual se publicó en la Gaceta. Algunos de ustedes tendrán uno en formato Excel que les han compartido. Si ustedes ven el formato en Excel, va a ver que en algunas partes, por ejemplo, en el punto uno de datos generales de involucrados, va a ver que en el Excel habla de firma del generador, firma el transportista, firma, todo el mundo tiene que firmar, ¿verdad? Y al final firma el generador. Bueno, este es el manifiesto oficial que salió en la Gaceta, ¿verdad? Y este documento no habla de firmas de nadie por ninguna parte. Entonces, ¿quién tiene que firmar esto? Según la última resolución de la Contraloría Ambiental, únicamente esto va a ir firmado por el generador del residuo. No lo tiene que firmar nadie más. Se firma única y exclusivamente. Lo puede firmar el encargado o el apoderado. Así de abierto queda. De acuerdo, entonces, ¿qué es el encargado? Pues el encargado de la gestión de los residuos dentro de la organización. Ustedes sabrán quién es el encargado a lo interno que tenga, digamos, la suficiente responsabilidad interna para poder firmar este tipo de documentos, ¿verdad? Y el conocimiento. No puede firmarlo cualquier persona que no tenga temas de competencia, por ejemplo, de capacitaciones. Entonces, este documento que ustedes ven aquí es el único en este momento que tiene que presentar a la Contraloría Ambiental al correo de la Contraloría Ambiental. Y únicamente va a llegar la firma del generador. Ya no lo tiene que firmar ni el gestor, ni el transportista, ni nadie más. Y más, nadie se los tiene que autorizar. Se envía y listo. Se elimina. Entonces, básicamente, eliminar el SIGREP es sinónimo, por decirlo así, de eliminar una autorización que nunca tuvo un fundamento jurídico para existir. Todo lo que nosotros, bueno, nosotros nosotros me refiero a organizaciones, los clientes, ¿verdad? Todo lo que se hizo durante años, que se veía bien hecho, ¿verdad? Y que incluso nos gustaba y que el sistema nos gustaba, carecía de fundamento legal. Esto lo puedo decir con total certeza, porque así es, ¿verdad? Otro documento que no se ha derogado, porque eso también me han preguntado, es la ficha de transporte. La ficha de transporte sigue estando vigente, no la han eliminado. ¿Quién es el que es el responsable o quién es el responsable de portar esta ficha? El transportista. Ya que ustedes se la den o que el transportista la haga, esto se volvió un tema de que ustedes tienen que ponerse de acuerdo con el gestor del residuo, ¿verdad? O consultarlo con un reagente químico, porque ya esto es un tema técnico, ¿verdad? Porque las fichas de emergencia tienen que estar autorizadas, firmadas por un profesional responsable, autorizadas por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entiendo yo, la última información es que está en proyecto un proceso para digitalizar, no, digitalizar no, pero para que estas fichas estén en un sistema en línea. Algo así fue lo que me comentaron en la última vez que conversé hace como un par de días con una regente química de confianza, pero esto no se ha eliminado tampoco. Entonces, vean, nada de esto que yo les estoy presentando aquí está derogado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que, que la legislación sigue vigente. Tal vez lo único así diferente es que que era antes el perfil del residuo, pues, digamos, por decirlo así, lo come el manifiesto. O sea, lo subsume el manifiesto, ¿verdad? Entonces solo vamos a llenar el manifiesto. Pero todo lo demás sigue igual, manifiesto y la boleta y la ficha. Ok, entonces ahora sí les voy a contar ya un poquito en prosa, ¿verdad? Lo que dice la legislación. Seguimos con el 27001, ¿verdad? Vea lo que decía el 27001 y esto ha estado vigente siempre, esto no ha cambiado. Ojo el requisito legal.
el ente generador debe completar para cada desecho peligroso, porque en ese momento se decía desecho, no residuo, porque la terminología es de 1998, debe completar para cada desecho peligroso generado la información solicitada en la hoja de datos del desecho que aparece en el anexo 1 y enviarla a la Contraloría Ambiental. Ojo, en ninguna parte dice la Contraloría Ambiental autorizará las salidas de residuos, la Contraloría Ambiental, mediante el sistema tal, hará las autorizaciones para la inscripción de los gestores. No, el único requisito legal era esto. Y yo recuerdo, porque hace más de 20 años, antes de que se creara el SIGREP, esto se hacía a pie. ¿Y cómo se hacía a pie? Se llenaba el anexo, efectivamente, se llenaba el manifiesto, se llenaba todo y se mandaba físicamente a la Contraloría sellaba los documentos, así como era antes, y había que esperar a que la Contraloría dijera que todo estaba ok para poder hacer la salida del residuo. Era sumamente tedioso, eh, generaba, eh, generaba almacenamientos de residuos, digamos, ya no sostenibles, porque no, ya no cabían. Entonces, por eso fue que después se hizo el SIGREP, ¿verdad? Para facilitarlo. Pero como les digo, el tema que pasó, y eso está reconocido por la misma resolución que salió en la Gaceta ahora el 24 de abril, de que esa competencia no le correspondía a la Contraloría, porque en Costa Rica el ente rector, hasta este momento y por ley, el ente rector de los residuos es el Ministerio de Salud, no el MINAE. Y así lo dice, no lo digo yo, lo dice la ley y lo reafirma la resolución que salió publicada el 24 de abril. Entonces, ¿cómo de enviarle a la Contraloría pasamos a todo un SIGREP? Pues de eso llevó el tiempo, pasó ese tiempo y ahora vamos para atrás, ¿verdad? Otro punto importante, además, la hoja de identificación de residuos peligrosos en cada recipiente. Esto se los cuento como un punto adicional porque eh, no solo es llenar documentos, sino también etiquetar los recipientes. Los recipientes de residuos peligrosos hay que rotularlos y hay que rotularlos según el 632, 6.3.2, con el tipo de residuo, con la características de peligrosidad, la fecha que inició la acumulación en el mismo, el número de codificación, ¿verdad? Que es el número de codificación, es el de la lista europea de residuos, ¿verdad? Y, y además hay que agregarle la simbología, sea de Naciones Unidas, el Sistema Globalmente Armonizado, la Unión Europea o NFPA. No confundamos, ¿verdad? Porque muchos de ustedes también trabajan con productos químicos peligrosos. Los productos químicos peligrosos, ¿verdad? Mientras no sean higiénicos, se rotulan con el Sistema Globalmente Armonizado. Aquí estamos hablando de residuos peligrosos. Y en residuos peligrosos nos da todas estas opciones. Puede usar las Naciones Unidas, la Unión Europea, el SGA o el NFPA. Cualquiera de esas sería válido para residuos peligrosos. Claro, lo lógico sería que si es un residuo químico que ya tenía hoja de seguridad y ya venía con SGA, pues de usar el SGA. Pensaría yo, ¿verdad? Pero la legislación da todas estas posibilidades. Y finalmente la boleta de acumulación que ya yo les expliqué para qué sirve y por qué y cómo deben de llenarse, ¿verdad? Y con el transporte, que también aquí seguimos con el decreto 27.001, es- todo sigue igual. Dice, se basa en el reglamento de transporte de productos peligrosos. Todo automotor que se dedique al transporte tiene que, además de llevar todo lo que pide la ley, ¿qué pide la ley de tránsito? Marchamo, la inspección vehicular, todo el equipamiento de seguridad, ¿cómo se llama? El permiso de carga peligrosa del MOP, todo eso sigue igual, nada de eso ha cambiado. Pero además de eso, tiene que llevar un manifiesto de transporte de residuos peligrosos, que es el anexo 5, que debe ser notificado previamente en coordinación con el generador y el gestor a la Contraloría del Ambiente. Ahí está. Este punto A, ese es el requisito legal. Notificar. No dice pedir permiso, no dice pedir autorización, dice notificar previamente en coordinación con el generador y el gestor a la Contraloría Ambiental. Ojo,
Vean que ninguna parte de la legislación dijo en ningún momento que había que pedir permiso, que había que pedir autorización, que los gestores tenían que inscribir, nada. Simplemente la legislación decía que había que avisarle antes a la Contraloría. Eso era. También tiene que portar la ficha de emergencia, que ya hablamos de la ficha de emergencia, ¿verdad? Que tiene que estar firmada por un profesional regente. Y lo del certificado del generador del desecho, que es el anexo uno, pues ya les dije qué pasó con el anexo uno. Pues don Holman nos dice, con el anexo 5 estamos, ¿verdad? Con el anexo 5 estamos. Ya más o menos vamos viendo. Bueno, entonces ahora sí, de ahí, pero si el ente rector es el Ministerio de Salud y no el MINAE, entonces el Ministerio de Salud, digamos, ¿qué acciones pues ha tomado? Bueno, el Ministerio de Salud hizo, ¿verdad? Hizo un reglamento en su momento, en el 2019, para crear una plataforma del Ministerio de Salud que pudiera ser consultada por la Contraloría Ambiental. Y esa plataforma se llamó o se iba a llamar Sinigir. Y la plataforma nunca se implementó. Entonces, ¿qué tenemos? Una plataforma que no existe, pero que tiene fundamento legal, y tenemos una plataforma que existió y que ya ahora ya no existe, pero existió por muchísimos años y que no tenía fundamento legal, porque fue una iniciativa de la Autoridad de la Contraloría Ambiental. Es para que entendamos, ¿verdad? ¿Por qué es que se están dando estos cambios? Ahora, me preguntan a mí, ¿qué pasa con el Sinigir? Pues don Ricardo Morales del Ministerio de Salud ya me ha confirmado que efectivamente el Sinigir no va. Y más bien están en proceso de una reforma reglamentaria para eliminar este reglamento del Sinigir. Y ahora lo que están usando y que van, y de hecho para algunas cosas ya lo han estado usando, es la plataforma de la ventanilla única de inversión de Procomer, la famosa VUI, VUI. De hecho, actualmente los reportes semestrales de residuos peligrosos, por si no sabían, cada 6 meses hay que presentar un reporte. Los generadores de residuos, hay que presentar reportes semestrales y ahorita se están presentando en la UI. Ese es el proceso de reglamentación que viene. Y por lo tanto, estos dos quedarán en el pasado y este es el futuro. Así de fácil. ¿Ok? Hacia eso es donde vamos. ¿Cómo va a ser y cómo va a reglamentar? Pues todavía no sabemos porque está en proceso, ¿verdad? Pero es para darles como el update de hacia dónde vamos. ¿Ok? Ahora, esta resolución, la 158-2025 MINAE, que salió publicada el 24 de abril de este año, deja sin efecto el sistema de gestión de residuos peligrosos, el SIGREP, ¿verdad? Y, y por lo tanto, en 2 páginas, explican un poco lo que yo les he venido explicando también y dicen en 3 puntos muy sencillos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Dice la resolución, como ya no hay SIGREP, como ya no funciona, yo no sé si ya dejó de funcionar o la van a sacar de funcionamiento, etcétera, pero digamos, de ahora en adelante, y esto ya se sabía porque ya a los usuarios del SIGREP ya les habían mandado un comunicado. Lo que pasa es que ahora lo hicieron una resolución, un acto administrativo publicado en Gaceta, entonces es como, ya tiene como más oficialidad. Entonces, el manifiesto de transporte, dice llenar el manifiesto de transporte de manera manual, o sea, ese Excel que por ahí tiene que estar. Y si no tienen el Excel, con muchísimo gusto, nosotros se los podemos mandar a sus correos, a los correos que ustedes registraron, firmado por el ente generador del residuo. Nada más. O sea, todos esos espacios donde decía que había que firmar transportista y el gestor y todo, ya eso no, no. Únicamente lo firma el generador. Remitir la información a la Contraloría, y ahí está el correo, contraloriaambiental@minae.go.cr, con copia al gestor, autorizado por el Ministerio de Salud, que se encargará de la gestión del residuo. Esto, y una vez remitida la información, se podrá seguir adelante con el transporte de residuos. Véanme que estos 3 puntos, básicamente lo que está haciendo es cumpliendo el punto A, que siempre estuvo vigente.
notificar previamente, coordinar con el generador y gestor y enviar a la Contraloría Ambiental. ¿Quién es el que da los permisos y autorizaciones? El Ministerio de Salud. Ese sí, porque el Ministerio de Salud es el ente rector. Él es el que da permisos de funcionamiento, registros de gestores, inscripción de unidad de cumplimiento, recibe los reportes de los generadores de residuos peligrosos, etcétera, etcétera. Como ente rector es el ministerio el que le corresponde dar autorizaciones. Y la Contraloría lo que tiene es, tiene otras funciones, la Contraloría, de llevar datos, información, recibir eventualmente denuncias ambientales, o sea, tiene otro tipo, otra dinámica, ¿verdad? Lo que pasó fue que el SIGREP se extendió de una manera, digamos, aceptada por todos, sin tener el fundamento legal, ¿verdad? Básicamente eso fue lo que pasó. Eso es donde estamos. Ahorita, mientras ustedes envíen el manifiesto por correo y firmado, es suficiente. Y con copia al gestor, a la Contraloría. Una vez que hacen eso, el residuo puede salir de sus empresas. Punto. Ya la Contraloría Ambiental, me imagino que, no sé, le dará recibido o no recibido, pero ustedes tienen que dejarse la evidencia que mandaron el correo, eso sí, ¿verdad? Temas de auditorías, temas de inspecciones, ¿verdad? Pero eso es únicamente lo que tienen que hacer. Ese es el famoso cambio de la plataforma SIGREP, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, eso fue lo que implicó hacer este cambio, ¿verdad? Y lo que viene. Por lo tanto, como les digo, incluso vean ustedes que incluso, vean, si es así que el SIGREP no tenía fundamento legal como sistema en línea, que fue derogado por una resolución, no por un reglamento, no por un decreto, porque no había decreto que lo sustentara como tal. Y eso pues siempre lo hemos sabido, la verdad es que siempre hemos sabido eso. Lo que pasa es que nos acostumbramos a usar el SIGREP, a muchos nos parecía un buen sistema que ayudaba en el orden y todo. Hay caras largas con esto del SIGREP, porque tengo clientes que están un poco molestos porque sienten que esto es un retroceso, ¿verdad? Y yo podría validarles esa situación, ese pensamiento que es un retroceso, pero por otro lado les digo que esperaríamos que esto vuelva a retomarse o vuelva a tener otro matiz, otro color con la reglamentación nueva que se está trabajando para compensar o sustituir de alguna manera la, lo que no se hizo con el SINIGIR y lo que se hizo con SIGREP que no tenía fundamento legal. Muy bien. Y bueno, esa es la explicación del famoso SIGREP. Yo pasé, como les digo, de la tapa de papel, lo vi de la tapa de papel hasta la tapa digital, hasta verlo morir, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, con muchísimo gusto, pregunten y aquí estamos para servirle. Ahí, Carla, ayúdame ahí más bien cómo Claro, nos Javier. organizamos. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí, aquí tenemos varias consultas. Gloriana Meneses nos consulta. ¿El encargado de la firma era quien estaba inscrito en SIGREP? En este momento, Gloriana, lo puede firmar cualquier encargado que ustedes designen internamente, porque como ya el SIGREP dejó de funcionar, ya no importa si estaba o no estaba inscrito en SIGREP. Gracias. Melissa Montoya nos pregunta si el formulario en Excel nos lo envía el mismo Contralor, ¿a quién se le debe hacer caso? ¿Se debe usar el formato publicado en la Gaceta o el que envió el Contralor? No, usemos el Excel que nos envía el Contralor, nada más que lo que cambia es que ya solo lo va a firmar el ente generador. Ese es como el Per- único cambio, pero el Excel lo pueden seguir usando, no hay problema. De acuerdo. Esteban Monge nos consulta, ¿se puede solicitar firma del transportista a modo de respaldo? El transportista debe aportar dicho manifiesto aún y cuando se transporta. Sí, vamos a ver, pero no está prohibido, por supuesto. Si ustedes quieren que el transportista les firme algún recibido, ¿verdad?
del manifiesto para que él se lleve una copia en el transporte, no hay ningún tema, ¿verdad? Legalmente, les repito, la obligación es mandarlo a la Contraloría, firmarlo, perdón, firmarlo frente al generador, mandarlo a la Contraloría y copiar al gestor. Eso fue lo único que nos dijeron que hiciéramos. Más allá, si ustedes quieren otro tipo de respaldos y todo, no hay ningún problema. Perfecto. Leonardo Vargas dice, Javier, gracias por el webinar. Consulta, ¿tendremos que esperar alguna respuesta por parte de Contraloría, tipo recibido del doc o silencio positivo? Eh, Hola, Leonardo. En realidad, como les digo, el requisito legal es enviarlo al correo de la Contraloría. Mientras ustedes se aseguren que lo enviaron al correo correcto, ese es su respaldo. En ninguna parte dice que el Contraloría tiene que dar recibido o que tiene que autorizar, porque más bien eso es lo que quieren ellos, pues, dejar de hacer, ¿verdad? Yo me imagino que darán recibido. Lo que pasa es que, Leonardo, imagínese, yo no sé cómo van a hacer para darle recibido a esa cantidad de manifiestos en todo el país, ¿verdad? Entonces, yo tampoco estaría muy positivo en esperar un recibido pronto, ¿verdad? Así es que guardémonos el correo de envío. Ese es nuestra evidencia fundamental para el cumplimiento. Gracias, Javier. Esteban Monge nos pregunta, entonces, ¿la responsabilidad de las fichas de emergencia de transporte sería responsabilidad del transportista? Como que en el SIGREP se solicita en parte que fuera la empresa. Sí, eso es uno de los temas, Esteban, porque legalmente la responsabilidad de la ficha siempre, siempre fue del transportista. Lo que pasa es que con el SIGREP se hizo una mezcla ahí y obligaron al generador a hacer la ficha. Entonces ustedes ahora van a tener que negociar con sus transportistas y sus gestores, ¿verdad? Porque aquí lo importante es que la ficha vaya en el vehículo. Eso es lo que se necesita porque se las puede pedir un inspector de tránsito. ¿Quién la hace? Eso legalmente, te digo, legalmente es el transportista el que tiene que tenerla. En ninguna parte de la legislación dice que el generador tiene que darle la ficha. Nunca lo ha dicho. Eso fue un tema de SIGREP. Perfecto. Dinia Lama, Julio Rivas y Arturo Gutiérrez nos están pidiendo el formulario. Con todo gusto tomamos notas y se los estaremos compartiendo vía correo electrónico. Por otro lado, Emily Barrantes nos consulta, la firma del generador debe ir en todos los espacios que indica el anexo. No, lo firman al puro final. Al puro final viene el nombre del generador y ahí lo firman. Es el último espacio del manifiesto. Perfecto. Dinia Lamas nos pregunta, ¿qué pasa con las fichas de transporte para registrar una nueva? Bueno, como le decía, como le explicaba un poquito a Esteban, eh, las fichas de transporte las tiene que portar el transportista, las fichas de transporte las tiene que hacer un regente, ¿verdad? Para registrar una nueva tiene que ser a través de un regente. Tienen que conversar y ponerse de acuerdo, repito, con los gestores para ver de ahora en adelante cómo van a hacer, ¿verdad? Si ustedes ya tenían las fichas y las van a seguir haciendo ustedes, no pasa nada tampoco. O si el gestor de ahora en adelante se va a encargar. Eso se volvió un tema privado. Pero la obligación del transportista es portar la ficha. Perfecto. Dora Salazar consulta, ¿esto afecta el reglamento que entra en vigencia este mes para las actividades de construcción? Sí, claro. Esto afecta todo lo que se genere de residuos peligrosos. En actividades de construcción se pueden generar residuos peligrosos también. Y en ninguna parte de la legislación se excluye que las actividades de construcción deban de hacer estos manifiestos. Así es que, por lo tanto, Dora, la obligación persiste para cualquier actividad donde se generen residuos peligrosos. De acuerdo. Esteban Segura pone, gracias por el webinar. ¿Los nuevos generadores y o nuevos responsables técnicos se deben inscribir en alguna ventanilla o declararse ante la Contraloría Ambiental? No, no tienen que hacer ningún registro, únicamente los nuevos hacen el manifiesto, cumplen los 3 puntos que pusimos. Por eso yo les decía que es súper sencillo. Ya no hay que hacer registro en la Contraloría ni mandar, no, simplemente
llenan su manifiesto y lo mandan a la Contraloría firmado y listo, ¿verdad? Eh, hasta eso sí, nada más, reitero, ¿verdad? Recuerden que está en proceso un reglamento nuevo. Entonces podría ser que el reglamento nuevo sí crea, pero que va a ser del Ministerio de Salud. Entonces ahí sí puede ser que crea la obligación de hacer registros. Ahora, recuerden también que actualmente en la ventanilla única de inversión, todos los que generan residuos peligrosos tienen que mandar sus reportes ahí y ahí hay que inscribirse. Pero eso es un reporte de residuos peligrosos semestral, no tiene nada que ver con las salidas semanales, diarias o mensuales que ustedes hacen con sus gestores. Ujú. Perfecto. Las demás personas que nos están compartiendo el archivo en Excel, con gusto también tomamos nota y se los estaremos compartiendo. Continuamos con las preguntas. Leonardo Vargas nos indica, el acceso a SIGREP estará hasta cuándo en uso. La información se perderá, creería así. Sí, bueno, ya con esta resolución, cualquier información que ustedes suban al SIGREP, pues ya no va a ser tomada en cuenta, porque ya nos dijeron ya dijeron que el SIGREP entra en funcionamiento. Si ustedes ahorita tienen acceso al sistema, al SIGREP, y pueden descargar información, pues descárguenla y consérvenla ustedes. No esperen que el gobierno haga de ningún respaldo, ninguna información. Más bien, si todavía tienen acceso, vayan y bajen la información ustedes y ténganla porque les va a servir para llenar los manifiestos. José Espinosa nos dice, buenos días. Queda claro que durante el transporte el requisito del anexo 1 queda cubierto por la información del anexo 5, pero quedando fuera SIGREP es necesario enviar del artículo 5 los anexos 1 de todos los residuos en este formato Excel para cumplir con este requisito. No, lo único que hay que enviar es el anexo 5, punto. Porque ya don Olman justo yo esa pregunta, José, se la hice a don Olman. De hecho, el correo que él mandó era respondiéndome justamente a esa pregunta que vos estás haciendo. Y él lo que dice es que el anexo 1 lo cubre el 5. Así es que solo se manda el 5. Perfecto. Carolina Rojas nos hace a modo de comentario. A mí me duraron 2 días en dar el recibido. Bueno, le fue muy bien. Sí. Silvia Alfaro, buen día. ¿Por qué tomó tanto tiempo tomar esta decisión y no se hizo desde la Contraloría? Comenzó a hacer autorizaciones que no le correspondían, dejando pasar tantos años, o bien porque hoy no fortalecieron el sistema y lo reglamentaron dándole responsabilidad al Ministerio de Salud, si ese es el tema. Hola Silvia, gusto saludarte. Bueno, Silvia, hay razones políticas, ¿verdad? Que yo ahorita pues no quiero referirme ni comentar, ¿verdad? No es como el espacio, pero hay algunas razones políticas, hubo discrepancias entre las autoridades en su momento, entre el Ministerio de Salud y el MINAE, que algunas son de conocimiento público, otras tal vez alguna gente no sepa. Lo cierto del caso es que estoy de acuerdo con vos. Lo que pudieron haber hecho es aprovechado la información que ya se tenía y trasladarla a manos del ministerio, ¿verdad? Para no hacer retrabajos o no dejar de usar un sistema que me imagino se invirtió, más sin embargo, pues hay razones de competencias funcionales de la misma administración pública que fue lo que causaron en parte pues esto, ¿verdad? José Espinosa nos pregunta, buenos días, queda claro, creo que este ya le habíamos respondido, pero se pasó en el chat. Ok. Eh, a Sofía Esquivel, con gusto le estaremos enviando el enlace de la ventanilla única donde se hace el reporte semestral, así como las demás personas que nos están compartiendo el formulario, con gusto se los estaremos también compartiendo junto con la grabación del día de hoy. Ah, bueno, acaba de ingresar una consulta de Erika Aguilera, nos dice, hola. ¿Cómo va a funcionar el tema de los documentos que anteriormente se subían a la plataforma? Ya no es necesario actualizarlos en ningún sistema para poder realizar las salidas, como anteriormente funcionaba así. Por el momento no, por el momento lo único que hay que hacer es mandar el formulario al correo electrónico de la Contraloría y quedar a la espera, Erika, de la nueva reglamentación donde muy posiblemente el Ministerio de Salud como ente rector va a decirnos qué hacer a futuro, ¿verdad? Con ellos, con el Ministerio de Salud. Por lo menos ya contra Contraloría ya no hay más que hacer, más que mandarle la copia del manifiesto. Esto de la BUI, por ejemplo.
el ministerio lo está pidiendo que lo hagan, eso lo van a incorporar en esa reglamentación. Pero entonces para tu tranquilidad, digamos, por el momento en la Contraloría no hay nada más que hacer, más que mandar la copia del manifiesto. ¿De acuerdo? José Espinosa también nos consulta, el reporte semestral de residuos que enviamos por medio de la ventanilla requiere incluir el número de envío, entre paréntesis, donde coloqué el número de manifiesto que nos proporcionaba SIGREP. ¿Hay alguna indicación de la Contraloría o de la Unidad de Salud Ambiental? No, por el momento no, digamos, hay que ver si ya en ese momento no va a haber ¿cómo se llama? Más información del SIGREP, ¿verdad? Entonces, habría que ver si en ese espacio, en esa casilla, puede quedar en blanco, ¿verdad? Porque es que no hay número de manifiesto ya de SIGREP, ¿verdad? Entonces, tendrías que intentar ver si se puede quedar en blanco, poner en no aplica o algo así. De Pero creo que acuerdo. se nos fue una pregunta por ahí más arriba, Carlita. A ¿Qué ver, pasa de Jainer? ¿Qué pasa si el gestor no brinda la ficha de emergencia, asume la responsabilidad del gestor o la empresa no debería sacar su residuo? Esto es un tema, se vuelve un tema contractual. El residuo, recuerden que el transporte, hay una responsabilidad compartida del expedidor con el transportista. Vamos a ver, qué buena pregunta esa. El generador es responsable del residuo peligroso hasta su destino final, ¿verdad? Y por lo tanto tiene la obligación de elegir y supervisar a su gestor como si fuera un contratista. Y tiene que asegurarse que esa ficha de emergencia se tenga. Ahora, ¿quién la hace? Yo sé que eso puede convertirse en un tema, ¿verdad? O a lo mejor no, se negocia muy fácilmente, depende de la relación que ustedes tengan con su gestor, ¿verdad? Pero la ficha tiene que ir en el transporte porque eso no se ha derogado. Si no lleva la ficha, pues en principio el transportista, si lo detiene un inspector, va a detener la mercadería, va a haber multa, va a preguntar de dónde viene esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si ocurre un accidente, no quiero ni siquiera, ¿verdad?, mencionar además el tema de la responsabilidad compartida que ustedes podrían tener, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestro gestor cumpla con todo, no solo el permiso de funcionamiento, el registro de gestor, o sea, todo, ¿verdad? Y que el transportista tenga la ficha. María Marín nos pasó, ¿qué pasa si yo en un primer semestre no he sacado residuos peligrosos, pero los tengo acumulados? ¿Hay que igual hacer el reporte? Sí, tendrías que ingresar al sistema y poner, me imagino yo, María, que en algún momento, es que yo no hago los reportes semestrales, ¿verdad? Y es que es un poquito nuevo. De hecho, ¿qué tenemos qué tenemos de que empezaron a hacer los reportes? De ellos, no sé si un año, si acaso, ¿verdad? Fíjate a ver más bien si en esa parte en el sistema te permite declarar en cero, ¿verdad? Declarar en cero ese semestre, porque no sacaste residuos, ¿de acuerdo? Luis Jiménez tiene la mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra. Adelante, Luis. Don Luis, No, te no, no, escuchamos. estamos, Este, está ya conectando con el audio. Seguimos sin escucharlo. sí, voy a ir viendo a ver si en el chat, no, yo creo que todas las preguntitas del chat quedaron atendidas. Ujú. Luis, creo que hay un tema con el audio, ¿verdad? Tuyo, entonces no te podemos escuchar por cualquier cosa. Ok, también entonces en el tanto Luis puede restablecer la conexión con el audio. Vamos a darle la palabra a Silvia Alfaro. Adelante, Silvia. Estás muteada, Silvia, por aquello. Está Ahora en... creo Hola, que ya escuchamos a Luis. hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, Luis, un gusto saludarte. Tuve problemas con el audio. Vieras que tengo una pregunta Ujú, con respecto a hacer los manifiestos de manera manual o hacerlo por medio del sistema. Yo sé que el sistema Secret dejó de funcionar, digamos, ya ellos no le, tal vez no lo archivan, no le dan tanta trazabilidad, pero la manera de, o el proceso el cual seguir de hacerlo por medio del Secret es muchísimo más rápido que hacerlo de manera manual. Yo ujú, tengo una pregunta, ¿qué pasa si yo lo hago de manera digital? Lo imprimo, de esta manera me facilito el tener que llenar todo con lapicero y firmar y todo. ujú. Lo hago de manera digital, lo imprimo para obtener la ficha técnica, la ficha de transporte, todas estas cosas que estábamos hablando. Le doy una copia al transportista, me dejo yo otra copia y lo archivo. Eso en vez de hacerlo de manera física, lo último sería lo mismo, de manera manual, lo último es lo mismo, porque tengo los mismos documentos, lo único, es exactamente lo mismo, lo único que cambia sería la manera de donde obtengo el documento. ¿Qué le parece? No hay ningún problema. Mientras, eso sí, mientras usted mande ese manifiesto firmado al correo de la Contraloría y con copia al correo del gestor, usted está cumpliendo el requisito que nos pide la Contraloría. Ah, ok. Entonces nada más sería, yo lo hago y les envío no, bueno, sí, los tengo digital, los ¿Sí? adjunto y se los envío el correo. Sí, Aunque yo se lo dé de manera física, bueno, sí, porque tiene que llegar a la Contraloría. Ok, ok, sí. ok. No, físico, digamos, de como antes, de que le ponían un sellito y eso ya no, ¿verdad? Eso no, es solo Ujú. por correo. Ah, ok. Ujú. Ujú. Sí, Bueno, los muchas puedes llenar el Excel en la compu, lo pasas un Sí, PDF, le pones la firma y lo mandas por correo ajá. Ok, muchas gracias. para servirte. Estás en mute, Carla. Aquí estoy, ya de regreso. Ujú. Ok, Leonardo Vargas levantó la mano. Adelante, Leonardo. Hola, hola Javier, ¿me escuchan por ahí? Sí, Leonardo. Silvia, bueno, estaba Silvia, pero Silvia Bueno, adelante, no, adelante. no sé si Silvia pudo arreglar lo del micrófono. Sí, ya, ya listo, listo. Dale, ahorita le damos el espacio a Leonardo. Muy bien, muchas gracias. No, bueno, lo que quería preguntar era, este nuevo reglamento ahorita está en la asamblea, está pronto a salir, o igual va a tomar su tiempo y vamos a volver a generar un sistema, a fortalecer una manera de trabajar para que después venga el Ministerio de Salud y vuelva a cambiar de nuevo todo. Eh, ¿Sabes cómo está el Sí. reglamento en marcha? Sí, como es un reglamento, no pasa por la Asamblea Legislativa, es un reglamento que nada más lo hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Me imagino que en algún momento lo sacarán a consulta pública, ¿verdad? Como proyecto. Y en ese momento, pues ya tendremos más humo blanco de qué es lo que van a hacer. Yo entiendo, ¿verdad?, que la línea es seguir usando la ventanilla única de inversión. No es que van a hacer uno nuevo. Eso fue la última información que tuve de don Ricardo Morales. Entonces van a Perfecto. habilitar módulos y otras cosas para seguir usando la UI. Ok, te agradezco. Con gusto. Ahora sí, Leonardo, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier. Ahí tenía, bueno, ya creo que un compañero hizo la consulta. Serían dos. Con respecto a la firma, ¿será firma, o sea, se puede hacer firma escaneada o firma digital como única? Y la Ujú. segunda, entonces, a ver si te entiendo. Habrá que enviar este correo a la Contraloría y además cargar la información en el BUI, que en su momento lo que tenía entendido es que solamente era para los gestores y no para los generadores. ¿Ya está habilitado lo del generador? Sí, hay una parte, Leonardo, que está habilitada para que ustedes puedan mandar los reportes semestrales de residuos peligrosos, Ok, que es diferente a este punto que son las salidas, ¿verdad? Ordinarias. El reporte semestral digamos, un formulario que está en la UI, que usted pone toda la información de todos los residuos que usted generó, las cantidades, etcétera, ¿verdad?
Eso ya está habilitado y hay un manual y todo. Si gustan, nosotros les podemos compartir el manual para que vean Ok. cómo es que se hace. Sí, por favor, tal vez gracias. Con gusto. Lo de la firma física y digital, vean, hay 3 tipos de firmas que existen en Costa Rica. Está la firma de puño y letra, la firma electrónica y la firma digital. ¿Cuál es la diferencia? La firma, bueno, la puño y letra es la que uno firma con la mano. La firma electrónica es la que uno hace con alguna entidad autorizada, por ejemplo, DocuSign, ¿verdad? Con alguna ente que son, digamos, que tienen validez de firma electrónica. Y la firma digital es la firma que usamos con ¿cómo se llama? Con la del Banco Central, ¿verdad? Que colocamos que nos permite, por ejemplo, utilizar para hacer trámites en instituciones públicas, etcétera. No dice, ¿verdad? La resolución no dice que tenga que ser firmada. De hecho, porque aquí la tengo en alguna parte abierta, textualmente, dice, esto era ¿cómo es? Firmado por el ente generador. Nada más dice firmado por el ente generador. Entonces, yo pensaría que la podemos escanear, ¿verdad? O que también podemos usar firma electrónica o que podemos usar firma digital, ¿verdad? No dice que no pueda hacerse de ninguna de esas formas. Entonces, más bien, si aquí en los que están en el chat han mandado de alguna otra forma, nos pueden contar cómo les ha ido. Pero yo te diría que en principio cualquier forma es válida, ¿verdad? Javier, por aquí Carolina Arias nos dice, yo realicé en días pasados una salida y llené el manifiesto, pero Ujú. no lo envié al correo, solo lo archivé. ¿Aún puedo enviarlo? Mejor enviarlo. Es mejor enviarlo tarde. Se supone que hay que enviarlo antes, pero puedes enviarlo. Mejor, Carolina. Yo pienso que la documentación legal siempre a veces nos da un poquito de miedo presentar cosas tarde, pero normalmente es peor no presentarlas, ¿verdad? Así es que dale viaje. Perfecto, ya hemos atendido todas las consultas y no hay nadie con la mano levantada, entonces damos por finalizado este espacio. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que la información les haya sido útil y puedan aplicar los cambios y las sugerencias que les compartió Javier en sus empresas y un buen día y un buen inicio de semana de mi parte. Muchas gracias por conectarse. Que tengan buen día. Hasta luego.